Radionovela, El susurro de la montaña. Mi nombre es Andrés, y no sé si aún soy el mismo hombre que comenzó este relato. Lo que voy a contarle sucedió en un pequeño pueblo en las montañas, donde los días eran tranquilos, y las noches, bueno, las noches estaban llenas de secretos. Uno de esos secretos cambió mi vida para siempre. Era una tarde cálida cuando decidí visitar a mi abuela. Ella vivía en un pueblo apartado, rodeado de montañas que se alzaban como gigantes de piedra, dominando todo a su alrededor. No era un lugar turístico, ni mucho menos. Un pueblo olvidado por el tiempo. Cuando llegué, me recibió como siempre, con una sonrisa cariñosa, pero algo en su mirada me hizo sentir que algo estaba mal. Andrés, en tono reflexivo, pero algo inquieto. La última vez que había ido al pueblo, mi abuela me había contado historias sobre esas montañas, historias de fantasmas, de espíritus y leyendas antiguas. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustarme, pero ahora no estaba tan seguro. Aquella tarde, cuando entré en su casa, ella me dijo algo que no olvidaría jamás. Voz de la abuela, dulce pero preocupada. Andrés, hijo, hay algo en las montañas. Algo que nunca debí haberte contado. Los susurros no cesan, y las sombras han vuelto. Andrés, con tono confundido. Sus palabras me confundieron, pero no las tomé en serio. Siempre había creído que las historias sobre la montaña eran solo supersticiones de los viejos. Pero esa noche, mientras cenábamos, algo extraño ocurrió. La casa, que normalmente estaba tranquila, comenzó a crujir, como si alguien estuviera caminando sobre el techo. El viento comenzó a soplar fuerte, pero fuera de la ventana no había señales de tormenta. Todo se volvió inquietante, y mi abuela me miró fijamente, como si esperara que algo sucediera. De repente, un susurro llegó hasta mis oídos, como un murmullo bajo. No sabía de dónde venía. Pensé que era el viento, pero el sonido se hizo más claro, más cercano. Eran palabras que no entendía. Sonido de viento soplando, con susurros tenues. Andrés, más asustado, como si lo estuviera reviviendo. Me levanté de un salto, pero mi abuela ya no estaba en la sala. La encontré en el umbral de la puerta, mirando fijamente hacia las montañas. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban un miedo que jamás había visto en ella. Voz de la abuela, quebrada, como si temiera lo que diría. Ellos vienen cuando el susurro es más fuerte. No podemos huir, Andrés. Debes irte, antes de que sea tarde. Antes de que pudiera responder, ella salió corriendo hacia la puerta. La seguí, pero al mirar hacia donde ella había ido, la vi detenerse frente a un viejo árbol, cuyas raíces parecían salir de la tierra como si intentaran atraparla. Fue allí donde vi lo que no quería ver. Sonido de pasos apresurados, seguidos de un ruido sordo, como si algo estuviera arrastrándose bajo la tierra. Andrés, con la voz quebrada, casi susurrando. Las sombras comenzaron a moverse entre los árboles. Eran sombras alargadas, difusas, pero al mismo tiempo, estaban vivas. Se deslizaban como serpientes, y una de ellas se detuvo justo frente a mi abuela. El susurro se hizo más fuerte, más insistente, y vi cómo sus ojos se vaciaban de vida. Algo estaba tomando control de ella. Voz del susurro, profunda y retorcida. Nos pertenece, siempre lo ha hecho. Te hemos estado esperando, abuela. Andrés, con voz entrecortada, como si estuviera reviviendo el horror. Corrí hacia ella, grité su nombre, pero ya no me escuchaba. Su cuerpo se desplomó, y las sombras la arrastraron hacia el árbol, desapareciendo en la oscuridad. No podía hacer nada. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Solo sabía que las montañas, esos malditos ecos del pasado, nos estaban reclamando. Mi abuela se había convertido en una de ellas. Esa misma noche, decidí ir a la montaña. Sentía que debía entender lo que había sucedido. Si mi abuela se había ido, yo también debía enfrentarlo, aunque me aterrara. Tomé una linterna y subí por el sendero que llevaba a la cima. La oscuridad era espesa, y el aire estaba tan denso que me costaba respirar. Pero el susurro estaba allí, flotando en el viento.
Un murmullo constante, como si la misma montaña estuviera hablándome. Sonido del viento, con susurros lejanos y algo distorsionados. Andrés, con voz tensa, como si estuviera reviviendo la desesperación. El sendero se estrechaba a medida que subía, y las sombras se alargaban, estirándose como si intentaran alcanzarme. El susurro estaba cada vez más cerca, como si algo se acercara tras mí. El miedo me estaba consumiendo, pero no podía darme la vuelta. No podía dejar a mi abuela atrás. Finalmente, llegué a la cima. Allí, en el centro de un claro, estaba el árbol. El mismo árbol en el que mi abuela había sido tomada. Al acercarme, algo extraño ocurrió. La tierra bajo mis pies comenzó a vibrar. El árbol comenzó a moverse, a respirar, como si fuera una criatura viva. Y allí, entre sus raíces, pude ver las figuras de aquellos que, como mi abuela, habían caído. Sus rostros, cubiertos de hojas y tierra, miraban al frente, sin vida, pero al mismo tiempo, conscientes. Sonido de un temblor en la tierra, seguido de una respiración profunda, como la de una bestia. Andrés, con voz tensa, como si estuviera frente al abismo. Lo entendí. Aquellas montañas, estaban vivas. Estaban atrapando las almas de todos los que se acercaban demasiado. Y cuando miré de nuevo hacia el árbol, la figura de mi abuela apareció entre las sombras. Sus ojos ya no eran los mismos. Estaba vacía, como un eco de lo que alguna vez fue. Voz de la abuela, lejana, casi inaudible. No, huyas. Andrés. De repente, el suelo se abrió bajo mis pies, y caí. Caí por lo que parecía una eternidad, pero no toqué el suelo. Solo caí en la oscuridad, y el susurro me rodeó, me abrazó, me consumió. Ahora, estoy aquí, en este mismo lugar. Lo sé, aunque no puedo verlo. Sé que el susurro nunca me dejará, que las sombras seguirán esperando, que la montaña nunca olvida. Y yo ya soy parte de ella. Fin.